Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV, en mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Entonces, como les digo, hoy vamos a hablar sobre la coagulación en mi primera sección de monólogos, que es, quiero hablarles sobre los 6 factores que afectan el tiempo de coagulación. ¿Ok? Cuando hacemos quesos, uno de los pasos del proceso es la coagulación de la leche y, por supuesto, su transformación en cuajada. Muy fácil. Ahora bien, para cuajar la leche utilizamos una enzima, y esto les estoy dando un repaso porque yo estoy hablado en varias oportunidades, ¿no? Entonces, para cuajar la leche utilizamos una enzima y esa enzima se llama quimosina. La quimosina, desde el punto de vista bioquímico, vamos a hablarlo, pero no muy profundo, ¿no? Rompe las moléculas de proteína en la leche en moléculas más pequeñas. Esas moléculas más pequeñas se llaman péptidos. ¿Ok? Cuando la molécula de proteína se rompe por efecto de la quimosina, se produce lo que se llama la primera coagulación. Me explico. La quimosina entra en contacto con la leche y empieza a romper los enlaces. ¿Okay? Después les voy a dar un poquitico más de detalle al respecto. Entonces, cuando empieza a romper los enlaces de proteína, ahí eso es lo que se llama la primera coagulación. Ahí la leche todavía no se ha coagulado. ¿Okay? Ahora bien, esa ruptura produce un desequilibrio eléctrico que hace que la leche se coagule. ¿Okay? Cuando la leche se coagula, se dice que ha pasado la segunda coagulación, cuando se empiezan a aglutinar los miceles. ¿Okay? Como les digo, los detalles bioquímicos no se los voy a decir para no complicarles la vida. El hecho es que el tiempo desde la adición del cuajo en la leche hasta el inicio de la gelificación, también ya podemos llamarla coagulación o aglutinación, es una consideración práctica y, digamos, muy importante en la elaboración de quesos artesanales y, por lo tanto, tiene que ser tomada en cuenta. ¿Okay? En inglés se denomina Rennet Coagulation Time y se denota por las siglas RCT. ¿Okay? Entonces, es muy importante que ustedes consideren eso, el tiempo de coagulación. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es el RCT? El RCT es el tiempo que transcurre desde que colocamos el rennet a cierta cantidad de leche a una temperatura específica que generalmente está alrededor de los 30 grados centígrados y el tiempo que pasa la leche en coagularse. Eso es lo que se llama el RCT. Esa coagulación nosotros la evaluamos de manera visual. Sin embargo, esa coagulación se puede ver afectada por varios factores que, dependiendo de su magnitud, pueden retrasar o acelerar ese tiempo de coagulación o el RCT. Entonces, los factores que afectan ese RCT los puedo denotar de la siguiente forma, ¿no? Son los siguientes. La temperatura, el pH, la concentración de calcio en la leche, el precalentamiento de la leche, por ejemplo, cuando se hace la pasteurización, que hay que precalentar la leche primero, ¿no? O hay que precalentar la leche. Bueno, básicamente eso, ¿no? Y vamos a hablar ahora del primer factor, el número 1, que es la temperatura. ¿Cuánto fue que les dije? Les dije la temperatura, el pH, la concentración de la leche, el precalentamiento, el otro, ¿cuál es el otro? Y la concentración de la proteína. Se me había olvidado decirlo. La concentración de la proteína. Bueno, entonces, hablemos de la temperatura. La temperatura óptima para la coagulación o para que el cuajo trabaje en la leche es de 40 grados centígrados. Sin embargo, durante la elaboración de quesos, la temperatura de la leche se suele ajustar de entre 30 a 45 grados según el iniciador que estemos utilizando. Por ejemplo, para yogur, 25-30 grados Celsius. ¿Okay? Para el yogur con Acidophilus vulgaris. Para yogur griego,
entre 30 y 40 grados. ¿Okay? Quesos lácticos, por ejemplo, 25 a 30 grados más o menos. Queso fresco, como el queso campesino colombiano, el queso fresco peruano, el queso llanero venezolano, digamos 30 grados Celsius. Los quesos de pasta hilada, entre 43 máximo. ¿Okay? Puede ser 35 a 43 máximo porque se utilizan cultivos mesofílicos. ¿Okay? Como dato, la coagulación no se produce a un ritmo muy que digamos que se puede apreciar mucho cuando la temperatura está por debajo de los 18 grados centígrados. ¿Okay? Y eso se lo voy a aplicar en la siguiente sección cuando hablemos sobre el Renner, porque hoy queremos hablar sobre la coagulación. De todas maneras, por otro lado, la temperatura por el orden de los 50... les hablé de la temperatura de cuajado. Ahora, ¿qué pasa cuando la temperatura está por encima de los 40 grados? ¿Okay? Las temperaturas por el orden de los 55 a 60 grados desnaturalizan el Renner, lo degradan y, por supuesto, lo disuelven, ya no hay Renner. Dependiendo, por supuesto, del tipo de cuajo y del pH, impidiendo así que se produzca la primera etapa de la coagulación. Como les digo, la primera etapa de la coagulación es cuando se rompe el enlace de la proteína. Bueno, básicamente eso. Vamos a hablar ahora del número 2, el pH. Primer factor, temperatura. Segundo factor, el pH. El pH es otro factor que influye notablemente en la coagulación, en la velocidad de coagulación. Y de la siguiente forma, la tasa de coagulación aumenta a medida que disminuye el pH. Lo voy a decir de otra forma. La velocidad de coagulación aumenta en la medida que aumenta la acidez. Y esto se debe a que la quimosina se acerca a su pH óptimo. Cuando se va acidificando la leche, la quimosina se va llegando a su pH óptimo. ¿Okay? Y al llegar la quimosina al pH óptimo, la coagulación es máxima. Por supuesto, es más eficiente en ese punto, ¿no? Cuando la velocidad de coagulación aumenta, es decir, cuando se coagula más rápidamente, porque la velocidad de coagulación aumenta, quiere decir que el RCT, que es el Renal Coagulation Time, tiende a disminuir. ¿Entiendes? Es más pequeño porque lleva menor tiempo. Acuérdense que el RCT, que es el Renal Coagulation Time, es tiempo, es una medida de tiempo. Este efecto de pH ocurre en la primera etapa de la coagulación, que es cuando se rompen los enlaces, como les dije anteriormente, de proteína. Como dato, anoten que la leche puede no coagular si el pH de la leche es demasiado alto. Es decir, que si la leche no coagula, si el pH de esta leche es demasiado alcalino. Si la leche tiene un pH demasiado alcalino, la leche no coagula. Entonces, todas esas cosas tienen que tomarlas en cuenta cuando estén cuajando leche. Entonces, número 3, la concentración del cloruro de calcio en la leche. Otro factor muy importante cuando se está haciendo quesos artesanales. Un nivel alto de calcio en la leche